Misterios del Amazonas que la historia oficial ignoró durante siglos. En 2024, un láser descubrió bajo la selva lo que España buscó durante 500 años llamándolo El Dorado. En enero de 2024, un avión sobrevoló el Amazonas ecuatoriano disparando millones de pulsos de láser hacia la selva. El láser atravesó los árboles. Y lo que apareció debajo nadie lo esperaba. 15 ciudades conectadas por carreteras. Más de 6.000 plataformas de tierra. Una red urbana de 300 kilómetros cuadrados. Construida hace 2.500 años. En plena selva amazónica. Y nadie, durante 25 siglos, sabía que estaba ahí. España mandó a sus mejores exploradores a buscar esto. Los llamaron locos. Un británico entró a esa misma selva en un 1925 convencido de que había una ciudad escondida. Nunca volvió. Ambos tenían razón. Y un láser tardó unas horas en confirmar lo que ellos buscaron toda su vida. El Valle de Lupano está en Ecuador. En las faldas orientales de los Andes, donde la montaña se convierte en selva. Stephen Rothstein lleva 20 años caminando ese terreno. Arqueólogo. Director de investigación del Centro Nacional de Ciencias de Francia. 20 años. Y nunca vio lo que estaba justo debajo de sus pies. En 2024, el gobierno ecuatoriano desplegó la tecnología LIDAR sobre el valle. LIDAR, un sistema de pulsos láser que dispara desde un avión, atraviesa la vegetación, rebota en el suelo y devuelve un mapa tridimensional de lo que hay debajo. Como rayos X de la Tierra. Las imágenes que llegaron al ordenador de Rothstein lo dejaron sin palabras. Sus propias palabras, yo sabía que habría algo. Pero no a esta escala. Nunca imaginé esta escala. La selva desapareció en la pantalla. Y debajo había una ciudad. No una ciudad pequeña. 15 asentamientos distintos. Conectados por una red de carreteras rectas que se cruzan en ángulos de 90 grados. No siguen el paisaje. Lo ignoran. Alguien trazó esas calles con precisión deliberada. Más de 6.000 plataformas rectangulares de tierra. Terrazas agrícolas. Sistemas de drenaje. Canales. Todo conectado. Todo planificado. El complejo cubre 300 kilómetros cuadrados. Más grande que muchas capitales europeas medievales. La población estimada, decenas de miles de personas. Quizás cientos de miles. En el año 500 a.C. En el Amazonas. Lo publicaron en Science, la revista científica más importante del mundo. Y cambia todo lo que creíamos saber sobre América. Pero el Valle de Lupano no está solo. En 2022, en la Amazonía boliviana, otro equipo de arqueólogos publicó en Nature el descubrimiento de la civilización Casarabe. También con LIDAR. También bajo la selva. Pirámides de tierra de hasta 22 metros de altura. Una red urbana de baja densidad, ciudades dispersas interconectadas que nadie había catalogado en el continente americano. El Amazonas no era una selva virgen. Era el hogar de civilizaciones complejas. Y la historia oficial no lo sabía o no quería saber. 1492. España llega a América. En 20 años han conquistado el Caribe, México, Perú. El oro de los aztecas. La plata de los incas. Y en ese contexto de riqueza inimaginable empieza a circular una historia. Una historia sobre un lugar donde incluso el rey va cubierto de oro. El origen del mito es real. En la laguna de Guatavita, en la actual Colombia, los Muisca tenían un ritual. El nuevo rey era cubierto completamente con polvo de oro. Luego navegaba hasta el centro de la laguna en una balsa. Y arrojaba al agua ofrendas de oro y esmeraldas. Todo el cubierto de oro. Los españoles que lo vieron, o que oyeron hablar de ello, lo llamaron El Dorado. El hombre dorado. Pero con el tiempo, el hombre se convirtió en ciudad.
Y la ciudad en leyenda. En 1541. Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador del Perú, sale de Quito con 4.000 indígenas y 200 españoles. Objetivo, encontrar el país de la canela. Y de paso, El Dorado. La expedición fracasa en las montañas. No hay canela. No hay oro. Solo selva. Y hambre. Pizarro manda a uno de sus capitanes a buscar comida río abajo. El capitán se llama Francisco de Orellana. Extremeño. 30 años. Un ojo perdido en la conquista del Perú. La misión era simple, bajar por el río, conseguir provisiones, volver. Orellana bajó por el río. Y nunca volvió. No porque muriera. Porque el río no le dio opción. La corriente era demasiado fuerte para remontar. Orellana tomó la única decisión posible, seguir adelante. Construyeron un barco con lo que tenían. Y navegaron. 8 meses. Río abajo. A través de la selva más densa del planeta. Desde las faldas de los Andes hasta el Atlántico. 4.800 kilómetros. En un 1542, Francisco de Orellana se convirtió en el primer europeo en navegar el río Amazonas de extremo a extremo. Y en ese recorrido, Orellana describió algo que nadie en Europa le creyó. Ciudades. Poblaciones muy grandes que lucían por la blancura. Caminos que se internaban en el continente. Gente sin número. Fray Gaspar de Carvajal, el cronista de la expedición, lo anotó todo. Los académicos de la época respondieron, Orellana exageraba. Alucinaba. Mentía. Nadie podía vivir en el Amazonas a esa escala. Era imposible. ¿Era imposible? En 2024, un láser dijo que no. Lo que Orellana vio desde su barco en un 1542 existía. Y llevaba 2500 años allí. España envió más expediciones. 20. 30. 40. Lope de Aguirre. Walter Raleigh. Berrio. Todos buscando el Dorado. Todos fallando. Todos muertos o locos. La selva se los tragó. Porque buscaban oro. Y las ciudades no eran de oro. Eran de tierra, madera y conocimiento. Percy Harrison Fawcett nació en un 1867 en Inglaterra. Militar. Espía. Cartógrafo. Pasó años trazando mapas en África y Sudamérica para el Imperio Británico. Y en esos viajes vio algo que no encajaba con la historia oficial: ruinas. Estructuras. Evidencias de civilizaciones que nadie catalogaba. Que nadie estudiaba. Porque la academia decía que no podían existir. En sus diarios, Fawcett describe un documento colonial portugués fechado en un 1753. Un grupo de bandeirantes, exploradores brasileños, relata haber encontrado en el interior de Brasil una ciudad de piedra abandonada. Calles. Arcos. Columnas con inscripciones. Un palacio del que salía una luz que no se apagaba. El documento termina de forma abrupta. No hay coordenadas exactas. No hay mapa. Solo la descripción. Para los académicos, un mito. Una fantasía colonial. Para Fawcett, la prueba de que existía lo que él llamó la Ciudad Z. Una civilización avanzada en el corazón del Amazonas. No de oro. No de piedras preciosas. Avanzada en organización, en arquitectura, en conocimiento. La misma idea que los científicos de 2024 confirmarían con LIDAR. Pero en un 1925, decirlo en voz alta era una locura. El 20 de abril de un 1925, Fawcett entra a la selva brasileña del estado de Mato Grosso con su hijo Jack, de 22 años, y el mejor amigo de Jack, Raleigh Rimey. 3 hombres. Sin radio.
sin plan de rescate. El último mensaje que envían desde el campamento base: estamos en excelente salud. No hay razón para preocuparse. Era el 29 de mayo de 1925. Nadie volvió a verlos. La desaparición de Fawcett se convirtió en obsesión mundial. 13 expediciones de rescate entraron a buscarlo. Al menos otras 13 personas murieron en el intento. ¿Qué le pasó? Nadie lo sabe con certeza. Las teorías van desde la muerte a manos de tribus hostiles hasta la hipótesis, documentada en el libro de David Gran, de que Fawcett simplemente se quedó. Que encontró algo. Y decidió no volver. Su historia inspiró libros y películas. Algunos dicen que fue la inspiración de Indiana Jones. Pero lo más importante no es quién se inspiró en él. Es que Fawcett tenía razón en lo fundamental: había civilizaciones complejas en el Amazonas. Lo que él buscó existe. Solo que no era exactamente donde él miraba. Hagamos el balance. Orellana navega el Amazonas en 1542 y describe ciudades. Nadie le cree. Fawcett entra al Amazonas en 1925 buscando una ciudad perdida. Nadie le cree. En 2022, Lidar descubre la civilización Casarábe en Bolivia. En 2024, Lidar descubre el complejo del Valle de Lupano en Ecuador. Publicado en Nature. Publicado en Science. Los dos tenían razón. Pero entonces surge la pregunta que nadie quiere responder: ¿por qué desaparecieron? Ciudades de decenas de miles de personas. Redes urbanas que cubrían cientos de kilómetros. ¿Cómo desaparece algo así sin dejar rastro visible? La hipótesis más sólida que tiene la ciencia es también la más perturbadora. Las enfermedades europeas llegaron antes que los propios europeos. Viajaban a través de rutas comerciales indígenas que conectaban el Caribe con el interior del continente. Viruela, sarampión, gripe. Para las poblaciones amazónicas, sin ninguna inmunidad, la mortalidad fue catastrófica. Algunos estudios estiman que el 90% de la población indígena de América murió en los 100 años posteriores al contacto. No en guerras. En epidemias. Las ciudades que Orellana vio en 1542 posiblemente ya estaban vacías en 1600. La selva hizo el resto. En 50 años, la vegetación amazónica puede cubrir completamente una estructura. En 100 años, no queda rastro visible desde el suelo. En 500 años, necesitas un láser para encontrarla. Las ciudades no desaparecieron. Las enterró la naturaleza. Y las borró la historia oficial. ¿Y El Dorado? La leyenda del hombre cubierto de oro en la laguna de Guatavita era real. El ritual Muisca era real. Pero la ciudad de oro, esa nunca existió. Lo que existía era algo más extraordinario que el oro. Una civilización capaz de alimentar a cientos de miles de personas en una de las selvas más hostiles del planeta. Con canales. Con terrazas agrícolas. Con carreteras. Sin rueda. Sin hierro. Sin escritura conocida. España buscó durante 200 años lo que brillaba. Y no vio lo que realmente valía. Tepen Rostein, el arqueólogo que publicó el descubrimiento en Science, dijo algo que me parece importante repetir: toda nuestra vida nos dijeron que el Amazonas no podía albergar civilizaciones complejas. Que era imposible. Que el suelo no lo permitía. Que los recursos no alcanzaban. Teníamos una idea preconcebida. Y era falsa. Llevaba 20 años caminando sobre esas ciudades sin verlas. Y cuando el láser las reveló, lo que sintió fue vergüenza. De la academia. De todos los que dijeron que era imposible. Y maravilla. Por lo que realmente está ahí. El LIDAR ha escaneado menos del 1% de la cuenca amazónica. Menos del 1%. Lo que ya encontró cambia la historia de América. ¿Qué hay en el otro 99%? Tú decides qué pensar.
Suscríbete a Datos Flash, dale like, comenta y comparte. ¿Qué crees que encontraremos cuando el láser cubra el resto del Amazonas?